Como San Pablo, nosotros también debemos usar el propio carácter para el servicio de Jesucristo, de la Iglesia y de las almas. El carácter, como ustedes saben, es mucho más moldeable, educable que el temperamento. O mejor dicho, en realidad el carácter es modificable, mientras el temperamento no lo es. El temperamento es algo estructural que traemos de fábrica, que tiene un origen orgánico, según nuestra complexión, nuestra sangre, nuestros humores, nuestra constitución, y que Dios nos ha dado para que lo llevemos de por vida, con todo lo bueno y lo malo a que nos inclina. Querer cambiar de temperamento, pues es pedir la luna. Después del temperamento deriva unas ciertas inclinaciones caracteriológicas y estas sí podemos y debemos cambiarlas. Los 4 tipos fundamentales de temperamento sabemos que son el sanguíneo, el colérico, el nervioso y el flemático. Pues es punto menos que imposible pedirle a un gordito feliz, cachazudo, que se espabile, porque no puede ser. Y es también imposible pedirle a un niño de esos que llaman ahora hiperactivos, que los ha habido toda la vida y no se les ha mandado a psicólogos ni estas cosas, que esté quieto en un sitio porque no le deja la sangre, como solemos decir. Y es muy difícil, aunque esto sí se puede conseguir con las tesis, pedir a un colérico que no salte con un pronto, pero siempre saltará un poco. El temperamento más rico, el colérico. Pero químicamente puro no existe ninguno de los 4. A su vez, cada uno se derivan y se desglosan en diversas manifestaciones. El más identificable, sin mezcla de los otros, sería el flemático. Los demás están todos muy mezclados. El temperamento más sensible, más poético, más proclive a la interioridad, el nervioso. Santa Teresita es un temperamento nervioso. Santa Teresa y San Pablo son temperamentos sanguíneos. Y aunque sea tan paradójico, un San Francisco de Sales era un colérico y un Santo Tomás de Aquino un flemático. Bueno, pues de eso deriva el carácter, y este sí podemos y debemos cambiarlo. San Pablo tenía una riqueza temperamental, era una persona, una personalidad exuberante, ilimitadamente rica en sus manifestaciones. Lo que decimos una fuerte personalidad, era toda una personalidad. Pero en esa volcánica personalidad, tanto había de negativo como de positivo. Tantos rasgos tenían que encauzarse, o sea, tenían que enfrenarse, embridarse, como otros tenían que ser espoleados. Más bien lo primero que lo segundo, pero en fin. Miren, Pablo es primario, absolutamente primario. Es impulsivo, es inmediato, no necesita pensar las cosas, como esas personas secundarias que siempre están en la trastienda, en la rebotica. Nunca saber cuándo van a aparecer al mostrador, hasta que llegan al mostrador ya han pensado por el camino 7 veces. No, Pablo es un primario, allá que te voy. Y es impulsivo con todo lo que eso tiene de bueno, de sinceridad, de transparencia, y lo que tiene de malo, porque a veces pues es como un elefante en cacharrería. Entonces es así Pablo, es apasionado. Porque un temperamento sanguíneo y por lo tanto primario es apasionado, es fogoso.
todo es sentimiento y voluntad. Hay un poco menos de intelectivo en esto, porque es sanguíneo con mezcla de colérico, también con mezcla de nervioso. De lo que no tiene nada Pablo es de flemático. Es abierto, es un hombre enormemente abierto, sociable, conversable, dado a la amistad, al trato con grandes y pequeños. Es un hombre dialogante, siempre en disposición de entablar un coloquio, una conversación, una defensa. Y esto le capacita para sus incontables viajes, para enfrentarse a los más variopintos auditorios, para hacer una apología pro vita sua las veces que haga falta ante gobernadores y reyes y autoridades de la más diversa índole, en el sentido de pueblos diversos, y también para arrostrar las más insospechadas y escalofriantes pruebas de todo género. Es un hombre siempre con proyectos nuevos, tanto que es casi inconstante, según aparece él mismo hablando a los corintios. Siempre está con deseo de evangelizar en tierras nuevas. Miremos lo que dice en el capítulo 15, versículos 19 y 24 a los romanos. Desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico, o sea, los dos extremos del apostolado de Pablo en aquella fecha, he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo. Y después dice, he deseado vivamente desde hace mucho tiempo ir donde vosotros, a Roma, que es donde terminará su vida. Cuando me dirija a España, pues espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Y dicen no pocos historiadores que efectivamente estuvo en nuestra patria y en Écija, que es al sur de España de todo, en Sevilla, la sartén de Andalucía, Écija, la ciudad de las Torres, una ciudad barroca preciosa, pues le veneran como patrono y defienden por encima de los cuernos de la luna que hizo el milagro de resucitar a un niño en Écija y en otros lugares, en Tarragona, San Pablo, en fin. Pues siempre con el horizonte de tierras nuevas y siempre dispuesto y generoso para arrostrar diversos sufrimientos. Segunda Corintios 11, 23 y siguientes. Ministros de Cristo, yo más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé náufrago en el mar. Desconocemos las circunstancias de todo esto. Él lo cuenta telegráficamente, pero como dice Santa Teresa en las fundaciones, dicho así se dice muy rápido, pero pasado hay que vivirlo. Dice en una parte de su Fundare Precepto lo mismo. Dicho así, lo leemos. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Y termina diciendo,
Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. En Damasco el etnarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo, así escapé de sus manos. Esto después de la conversión. ¿Que hay que gloriarse aunque no trae ninguna utilidad? Pues vendré a las visiones y revelaciones. Y entonces cuenta cuando fue elevado al tercer cielo. En fin, este es Pablo. Un temperamento profundamente también emotivo y afectivo. Pablo ama a Cristo con locura, pero ama también entrañabilísimamente a sus colaboradores. ¿Cómo se lo dice en la breve epístola? Ayer la leía yo otra vez, a los filipenses, su comunidad preferida. ¿Y cómo les dice al final? Mira, os lo voy a decir todo. Qué distintos sois de los demás. Porque a las otras comunidades he pasado y no me han abierto una cuenta del debe y el haber. Pero vosotros me habéis sostenido económicamente, aunque yo no quiero eso, pero habéis llegado hasta ahí. Le dice a los filipenses, a los gálatas también les quiere mucho, no tanto como a los filipenses, que son sus preferidos. Y a sus discípulos, las epístolas pastorales, qué bonitas, las epístolas a sus obispos, a sus colaboradores, a Timoteo y a Tito. En la segunda, a Timoteo, uno le dice en el versículo 4, tengo vivos deseos de verte. Primero le dice, continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, no le da pudor expresar el cariño a Pablo. Es un hombre todo corazón. Cuando se conoce a una persona así, que se expresa el cariño a raudales, sin que eso parezca ridículo, ni sensiblero, ni poco viril. Ahí hay una personalidad extraordinaria y encantadora y sumamente atractiva. Pues en una mujer ya te atrae eso, pero en un hombre mucho más, haciéndolo con la virilidad con que lo hace. Y le dice, me acuerdo día y noche de ti en mis oraciones, tengo vivos deseos de verte al acordarme de tus lágrimas. Esto evoca primera de Timoteo 1:3, para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Y ahora esto es maravilloso. Es lo mejor que se le puede decir a un hombre. Se dice, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Claro, hablarle a un hombre de su madre y de su abuelita y decirle que se lo debe todo a ellas y que es quien es por la fe de ellas, es el colmo del cariño y del conocimiento de la familia, es algo entrañable. Pablo nos enseña a emplear todas nuestras capacidades de acción y de cariño en nuestro amor por Cristo y por las personas que Cristo nos confía. Pablo tiene un corazón tan grande, como decía San Juan Crisóstomo, cor Pauli, cor Christi. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Y Pablo tiene un corazón tan grande que no tiene miedo a querer. Miren, hermanas, cuando nosotros tenemos miedo a querer, es que tenemos alma pequeña. Nos asusta querer. Es que si quiero voy a perder algo de mí. Si expreso demasiado el cariño, se van a creer que estoy apegado. Si doy a entender que le quiero mucho, se va a aprovechar de mí. No, hay que amar con libertad, con tanta libertad que esa libertad nos haga imposible caer en melindres, ni afeminamientos infantiles, ni sensiblerías ridículas, ni nos consienta apegarnos a nada. Eso es el verdadero amor. Lo otro es egoísmo. Un amor de amistades particulares, un amor sensual, un amor que se fija en lo externo, un amor de la que me cae simpática, un amor que es vulnerable a la adulación. Eso es infantilismo y eso es egoísmo, porque lo que me estoy es amando a mí mismo con achaque del otro o de la otra. Pero un amor así, con un corazón grande, un amor magnánimo,
Ese es el de Pablo, y por eso puede querer tanto, sin peligro. Pero, cuidado que he dicho antes, quizá con demasiada precipitación, que Pablo solamente es primario, pero hay en él también cierta faceta que nos lo revela como secundario. O sea, Pablo es un hombre profundamente reflexivo, no es nada superficial, es un hombre de una inteligencia soberana, de una inteligencia superdotada, y por lo tanto es un hombre que se funda mucho en su entendimiento, en su análisis de las causas. Y, sin embargo, de esto no es un secundario astuto en el sentido de un poco ladino, calculador, que guarda para sí sus emociones. No, Pablo no es reservado, es discreto cuando tiene que serlo, pero no es así un disimulado, taimado, diplomático sin causa, sino es intelectivo y afectivo al mismo tiempo. A veces es exagerado, como aparece también en muchas de sus cartas. En la segunda a los Corintios 1:8 dice: no queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta el punto de que perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, es un poco a veces porque son recursos literarios y son captación de la atención, es un poco teatral en sus expresiones. En la misma segunda a los Corintios 7:4 dice así: tengo plena confianza en hablaros. Bueno, primero, esto es en el plan de la afectividad de Pablo, le dice: acabo de deciros que en vida y muerte estáis unidos en mi corazón. Tengo plena confianza en hablaros. Estoy muy orgulloso de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Os recuerdo sin cesar, dirá a los Romanos 1:9, y a sus carísimos Filipenses 1:8 les dice: os quiero entrañablemente en Cristo Jesús. Todavía es más expresiva la frase. Les dice en realidad: testigo me es Dios de cuánto os añoro a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Solemos traducir: os quiero entrañablemente. Cuando se dice querer entrañablemente es desde mis propias entrañas. Os quiero con todo mi corazón. Pero Pablo no dice eso. Dice: os quiero con todo el corazón de Jesús. Os quiero en las entrañas de Cristo Jesús. Pero no todo es oro, ni siquiera después de tanta luz, después de tanto amor y después de tanta verdad. Pablo sigue siendo Pablo, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero no la perfecciona volviéndola inmaculada, sino que deja defectos inherentes a nuestro temperamento y otros fruto del pecado. Y Pablo tiene algunas cosas no tan admirables. Es muy autoafirmativo, por ejemplo. Pablo habla de sí constantemente. Habla de sí de forma incesante en sus cartas.
Claro, a nosotros nos encanta porque le vemos como un santazo de primera magnitud, pero a lo mejor aquellos destinatarios de primera hora que eran contemporáneos suyos podían pensar, este hombre, mucha luz y mucho damasco y mucha conversión, pero ya se pasa un poco hablando de sí mismo, es autoafirmativo, es susceptible, que no le toquen demasiado, que salta. Y salta hasta con Pedro y lo cuenta con orgullo, su enfrentamiento con Pedro, que además tenía la razón. Pablo, vamos a decirlo todo, Pedro es el primer papa, pero no tenía razón en todo, como los papas no tienen razón en todo. Ahora estamos acostumbrados a toda una cadena de papas santos que nos parece que hasta cuando estornuda el papa es santo el estornudo. El Papa no se equivoca cuando habla en materia de fe y costumbre, pero si no, el Papa tampoco hay que decir adorar todo, hay opiniones personales. Lo contrario es caer en una papolatría que no es católica tampoco, Bueno, pues Pablo se enfrenta a Pedro, porque Pedro no llevaba razón, por muy primer Papa y por muy Pedro que fuera, no la llevaba. Lo cuenta en el capítulo 2 de los Gálatas y es cuando se propicia el concilio de Jerusalén. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé. A Bernabé también hay que quererle mucho, porque acompaña a Pablo y Marcos. Pero también se enfadará con ellos, Pablo. Tiran cada uno por su camino. Que ha habido todo desde el principio, hija mía, ha habido de todo. También en esta gente tan. Aquí ha habido de todo. Bueno, pues subí con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y tal. Bueno, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero él, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, los 3 grandes amigos de Jesús entre los 12, Pedro, Santiago y Juan, pero él, mire, cambia el orden, Pablo, Pone el primero a Santiago, no pone el primero a Pedro, tiene sus cositas. Primero Santiago. Como Pablo estaba con el pío de venir a España, ya desde entonces le tenía devoción a Santiago. Y lo pone el primero. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dice que eran las columnas, porque él decía, yo también estoy sosteniendo el edificio. Nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. O sea, viene a decir Pablo, nos concedieron que colaboráramos con ellos. Después de 14 años que estaba yo sudando tinta, sigue, 2:11 de las Gálatas. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. O sea, hay una libertad de espíritu tremenda aquí por parte de Pablo. Al cabeza de la iglesia, Pedro, y lo deja escrito. Cuando ya digo, hoy caemos nosotros en unos escrúpulos minimistas, infantiles, que es que todo hay que canonizarlo. No, todo el mundo se equivoca. Y Pedro también. La conducta de Pedro tenía su justificación, pero también la de Pablo la tiene. Porque el proceder de Pedro lo que daba a entender es que solamente los judíos convertidos que practicaban la ley eran verdaderos cristianos. Y entonces eso tendía a formar 2 comunidades cismáticas separadas entre sí, incluso en las comidas eucarísticas. Los de siempre, los judíos, los circuncisos, y bueno, estos gentiles. Y en vez de desenmascarar eso, que era lo que se debía hacer, Pedro lo que hacía era disimular sus verdaderos sentimientos. Y entonces, dice, me enfrenté con él cara a cara.
porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos, y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Y esto no lo soporta Pablo. Esto no lo soporta. Hacer dos caras y disimular, y encima que me arranquen a mis discípulos y se lo ganen para la misma disimulación, hasta aquí podíamos llegar. Y llega Pablo y da un puño en la mesa. Y la cosa es que estaba bien dado, pero claro, eso ante un Pedro y ante la primitiva comunidad, en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? O sea, lo que está diciendo Pablo es decir, claridad. Dejémonos de componendas, porque aquí el Espíritu Santo ha venido rompiendo barreras. Y nosotros las vamos a volver a poner, y encima disimulando claridad. Por lo tanto, choca Pablo, pero es una cosa que en apariencia parece un defecto, pero en realidad es una virtud. Y por eso él lo cuenta con orgullo. Claro, en esto tenemos que aprender. En ciertas reacciones nuestras pueden tener motivaciones muy laudables, pero hay que proceder en todo con caridad. Caridad no es disimulación, no es hipocresía taimada, no es diplomacia calculadora, pero es guardar las formas. Claro. Y Pablo se la saltaba, claro, porque podía, porque era Pablo. Pero son esquirlas de ese carácter suyo procedente de un temperamento sumamente fogoso y autoafirmativo. En este mismo sentido, usa muchas veces la ironía, el sarcasmo, los ataques personales cuando se pone agresivo, que también se pone, pero lucha con su carácter y va encauzándolo hasta llegar a una encantadora humildad. Mire, las cartas, por ejemplo, que son dos y muy importantes, sobre todo el tema de la escatología, de la vida eterna, y salen también otros temas porque Pablo trata de todo. Las dos cartas a los tesalonicenses, pues son colegiadas, no las firma él solo, y hace entender, y así lo escribe, que son obra de tres a la vez. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Son los tres. Y es perfectamente, se sabe que es él el que las escribe y el alma del contenido, pero como esos dos están con él, les hace firmar la carta, y en la segunda empieza exactamente igual. Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, lucha contra su protagonismo, lucha y quiere que se evite el decir yo soy de Pablo, que es una cosa que tanto daño ha hecho siempre y lo hace hoy en la iglesia. Por tanto, hay que decir, no tanto decir yo soy de Pablo, como él dice en 1 Corintios 3, 4. Mientras haya entre vosotros discordias y envidias, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? Esta exclamación es fantástica, porque está diciéndonos, mirad a Cristo, yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. Ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que hace crecer. En fin, él sabe transformar, y debo terminar, los rasgos negativos de su carácter en virtudes cristianas. Podemos encontrar en las cartas de Pablo su pobreza extrema,
su castidad, su penitencia, su humildad, su paciencia, su alegría, su oración constante, su amor a Cristo volcánico y su celo por las almas. Así es que, hijas mías, el Espíritu Santo quiere cambiarnos. Nuestro temperamento no cambiará nunca, pero nuestro carácter debe ir cristificándose. Debemos ir dando la estatura de Cristo. Y entre el Espíritu Santo, que es luz y maestro interior, y la Virgen Santísima, que es madre y es la que nos corrige y nos enseña, nuestro carácter se irá trocando de humano en divino, para decir que no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí.